Muy buenas, espero que estés muy bien y te doy la bienvenida a esta serie de vídeos cortos que voy a grabar. Este va a ser el primero, pero espero que sean unos cuantos y bueno, pues también dependiendo un poquito de la interacción y lo que me pongáis aquí en comentarios, los me gusta, los compartidos, todas estas cosillas, pues seguiré creando este contenido o no. ¿Por qué voy a empezar a generar este tipo de contenido? Vídeos un poquito más cortos que complementaré con los vídeos normales del canal. Pues básicamente porque quiero generar más contenido, quiero meterle menos edición, pero sobre todo, y lo más importante, es que quiero que te lleves una idea aplicable. Muchas veces en la generación de contenido nos metemos en tantos puntos que eso se convierte más en una masterclass. Y quiero compartirte vídeos que puedas escuchar, por ejemplo, en el coche yendo al trabajo, antes de ir a trabajar, y que ese día puedas inmediatamente poner en práctica. Es decir, que te lleves una idea a aplicar nada más salir de escucharlo, que sea muy práctico, que sean aprendizajes míos que me he llevado de la vida profesional y que me llevo y que observo también en mi entorno para que tú puedas aplicarlos inmediatamente. Y sin enredar más, me meto ya con el contenido. ¿Qué es lo que voy a hacer con estos vídeos cortos? Pues básicamente te voy a hablar de errores, te voy a hablar de experiencias, te voy a hablar de conceptos, te voy a hablar de psicología, de mentalidad, de influencia, de gestión de equipos, en general, todo lo que abarca el liderazgo, que para mí son muchos aspectos, y comunicación también veremos, bueno, pues neurociencia y psicología aplicada al liderazgo, todas estas cosillas, incluso un concepto de filosofía, ¿vale? ¿Qué es lo que pretendo? Pues hablarte de errores prácticos que yo he cometido o que he visto cometer, hablarte también de las soluciones y de cómo hacerlo desde mi punto de vista mejor o cómo a mí me ha dado mejor resultado y también pues compartir contigo otros conceptos, ¿no? que yo considere importantes. Entonces la secuencia siempre va a ser la misma. Te voy a dar un bonus inicial en el que te voy a hablar de un error o de alguna experiencia que yo he observado y cómo me ha dado a mí mejores resultados, y luego de un concepto, ¿vale? Más, bueno, pues el contenido como tal, del que te quiero hablar ese día, y todo intentándolo hacer con los mínimos cortes posibles, con la mínima edición posible. También, pues bueno, pues para que nos conectemos también de una forma más natural. Entonces, ¿de qué te quiero hablar hoy y por qué estos episodios van a tener estos nombres un poco más característicos, ¿no? Este en concreto se va a llamar Tu posición no es un sillón. ¿Por qué es esto? Porque, mira, uno de los errores que más he observado yo en la vida profesional, y lo he observado cientos de veces, y da igual que los jefes fueran modernos a que fueran antiguos, o sea, todo el mundo comete este error, o mucha gente se equivoca, desde mi punto de vista, al cometer este error, y es dar por hecho que en cuanto ocupan la posición, ya tienen que ser obedecidos y ya ejercen un puesto de liderazgo. Y ya tienen, digamos, esa autoridad sobre las personas. El asumir esto es uno de los mayores errores del liderazgo que he observado y no me canso de repetirlo porque sigo observándolo en mi entorno. Entonces, el ocupar un puesto dentro de una organización, tenemos que entender que las organizaciones de este siglo XXI son artificiales, son creadas por el hombre. Y que ocupar un puesto en una organización que nos ha podido costar más o menos esfuerzo, no te garantiza que las personas quieran seguirte o quieran obedecerte. Por eso hay una segunda fase que tenemos que aplicar. Este concepto, ya lo decían los romanos, ¿no? Es el famoso potestas contra autoritas, del que ya hablaban los romanos. Por eso no es ningún concepto nuevo, pero lamentablemente, 2000 años más tarde seguimos cometiéndolo. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas confunden el ocupar un puesto dentro de esas organizaciones artificiales porque les ha costado un esfuerzo o incluso porque los han colocado, porque muchas veces todos sabemos que esto es así, y ya interpretan que la gente tiene que obedecerles al dedillo o que tiene que rendirles una especie de pleitesía, ¿no? Esto no es así, y cuanto antes nos comenzamos de esto, antes vamos a ser capaces de buscar otras herramientas que nos permitan ganar esa autoridad real. Los romanos, como te digo, llamaban a esto potestas contra autoritas, es decir, el potestad sería las atribuciones que que te da el puesto para ser obedecido, pues esa capacidad de sancionar, esa capacidad de ser obedecido, pero solo en actos relativos al trabajo. Es decir, todos, por nuestro puesto dentro de una organización, sea una empresa privada o el sector público, tenemos unas atribuciones por el puesto que hacen que la gente, bueno, pues que tengamos que ser obedecidos, ¿no? Que si no haya pues un régimen disciplinario o unas sanciones que se le pueden poner a esa persona, o incluso, bueno, pues en la empresa privada hay otro tipo de procedimientos, como puede ser al final pues un despido, ¿no? O unas sanciones leves hasta que, o sea, unas amonestaciones hasta que se proceda a despedir a esa persona. Bien, eso son las atribuciones que nos da el puesto, pero eso no es autoridad real sobre las personas. Y tenemos que entender que esa autoridad real también hay que trabajarla y también tenemos que ganárnosla. Y que no la regalan, no es innato y todo el mundo nos esforzamos por generar una influencia positiva en nuestros equipos. Por eso es muy importante, al menos lo intentamos, ¿no? Y habrá veces que nos haga mejor, otras que nos haga peor, pero el simple hecho de tener la actitud de intentarlo va a hacer que tengamos resultados diferentes a la larga. Quizá no a corto plazo, pero sí a medio y a largo plazo. Entonces, error súper común, confundir posición con liderazgo. No lo confundas, la gente no te tiene que seguir únicamente por ser el jefe, ni rendirte pleitesía, tienes que ganártelo. Has ocupado la posición, enhorabuena,
tienes una responsabilidad muy grande al influir sobre la vida profesional de las personas, porque afecta mucho a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel emocional, el ambiente en el trabajo y las relaciones que podamos establecer de calidad o no en el trabajo. Entonces tienes mucha responsabilidad y te doy la enhorabuena. Pero ahora toca currárselo y ganarse un poco esa autoridad para que la gente quiera seguirnos. Entonces, quiero compartirte una historia y es que, y paso ya al concepto, a la idea general que te quiero compartir en esta clase, ¿vale? Esto es un error que te he comentado previamente y ahora vamos a por el concepto real. Bien, en una ocasión tuve un sargento, me ha pasado miles de veces, ¿vale? Con gente joven y con gente no tan joven. En este caso era un sargento joven, pero me ha pasado con cabos mayores, con tenientes coroneles, con gente con mucha experiencia profesional. Básicamente, esta persona, este sargento, cuando llegó a la unidad tenía poca experiencia. Entonces necesitaba aprobación externa cada vez que hacía algo y venía un poco buscando esa aprobación, ¿no? Quizá te ha pasado en tu entorno personal y profesional que las personas realizan un cometido y se acercan a ti buscando una palmadita en la espalda, una aprobación o simplemente que hacerte partícipes de un hito que han conseguido o de algo que han conseguido. Que quizá para ti, que llevas un trecho ya de vida profesional, te parezca algo leve y te parezca algo sin importancia. Pero a esa persona se lo da, ¿no? Y entonces quiere, como una recompensa, una palmadita en la espalda por haber completado ese cometido, por haber hecho eso. O simplemente reconfortar su espíritu como que no lo ha hecho tan mal o que lo ha hecho bien, ¿no? Esto se debe a que todos tenemos lo que se conoce como sesgo de singularidad. Perdón. El sesgo de singularidad básicamente dice que todos nos creemos especiales o, sí, bueno, pues que nosotros todos ponemos el foco en nosotros antes que en los demás. Esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando alguien entra al gimnasio, que te habrá pasado quizá, entras al gimnasio y te piensas que todo el mundo te está mirando. Y realmente la gente está pensando en ella y también pensando que todo el mundo les está mirando. Entonces, no somos tan importantes, pero internamente tenemos ese sesgo de singularidad en el que todos nos interpretamos a nosotros como centro del mundo, digamos, y como que somos más importantes dentro del universo de lo que somos. Entonces, ¿qué sucede? Que ya sea por inseguridad o sea por narcisismo, hay personas que necesitan cierta aprobación externa para sentirse bien con ellas mismas y para sentir seguridad. Necesitan que les aprobemos una acción, una decisión, un cometido, un resultado, para ellos sentirse bien también consigo mismos. Como te digo, esto puede ser tanto por inseguridad como por narcisismo, es decir, un exceso de seguridad y de ego. Entonces, ¿qué es lo que no podemos hacer jamás si queremos generar una influencia sobre las personas positiva? Es ir en contra de este sesgo de consistencia. Es decir, no podemos oponernos a la propia autoimagen que la persona tiene de sí misma. Si esa persona tiene un autoconcepto, una autoimagen de que es capaz de hacer ciertas cosas, de que tiene ciertas habilidades, nunca podemos oponernos a ese autoconcepto de la persona. Si lo hacemos, no vamos a influirles positivamente. Al revés, vamos a generarles rechazo. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante, ya sea porque esa persona tiene una inseguridad o tiene poca experiencia y ha hecho un hito que es una tontería, pero que a él le parece importante, porque cree que tiene habilidades para ciertas cosas, porque cree que se le dan bien ciertas cosas y viene a contárnoslo, o porque viene buscando esa aprobación por lo que sea, no debemos oponernos a esa autoimagen que tiene la persona. También esto sucede mucho con las correcciones. Imagina un subordinado, por ejemplo, un miembro de tu equipo, que por las tardes se va a una asociación de niños discapacitados a ayudar como voluntario. Y nosotros, en un momento determinado, no le decimos que ha actuado como un egoísta, sino que le decimos que es un egoísta. Eso choca directamente con la autoimagen que esa persona tiene de sí misma, porque realmente es una persona muy generosa que por las tardes cuida a su madre, a su hermano, a los niños desfavorecidos, a quien sea. Choca totalmente contra esa persona. Si nosotros vamos en contra de esa propia autoimagen que tiene esa persona, le vamos a hacer daño y le vamos a generar mucho rechazo. No poco, no, mucho. Entonces, la forma correcta de hacer esto es redirigir, dependiendo un poquito si es narcisista o si es por inexperiencia o por falta de seguridad, redirigir de una forma u otra para, bueno, pues la primera vez, yo siempre uso el mismo criterio, ¿vale? Y es, si no hace daño al equipo ni a nadie más, que esa persona se sienta bien consigo misma, hazle sentir bien, ¿vale? No te cuesta nada y esa persona se va a ir súper reforzada por haber hablado contigo. Y poco a poco quizá no va a necesitar esa aprobación, pero tiene que ir ganando esa seguridad. Vamos a intentar fortalecer esa seguridad para que no tenga que buscar esa aprobación social. E incluso, poco a poco, si vamos ganando más confianza con el tiempo, ya lo iremos redirigiendo para incluso decírselo, ¿no? Decirle, mira, siempre vienes como un poco buscando la aprobación y no es necesario, lo estás haciendo bien, sigue así, continúa por este camino porque lo haces bien, no necesitas que yo te diga que lo has hecho bien, ¿vale? Entonces, poco a poco, con confianza se lo podemos decir. Pero hay que redirigirlo, ¿vale? Nunca nos podemos oponer, como te digo, a su propia autoimagen. Y este es el concepto que te quería comentar hoy, ¿vale? Si queremos generar una influencia positiva,
Esto es un poco cómo debemos gestionarlo. Y si nos viene una persona narcisista, que yo entiendo que puede ser astillante incluso, no sé si existe esta palabra, me la acabo de inventar, que hastía, ¿no? Al final, si una persona que es muy narcisista está permanentemente hablando de sus logros, de lo bien que hace las cosas y se cree más de lo que es, también entiendo que puede hastiar. Pero también tenemos que saber redirigirlo y llevarlo, ¿no? Y ver las cosas, ver a las personas con sabiduría, ¿vale? ¿Con qué importancia tiene que esta persona se eche flores en este momento concreto? Ninguna, ¿no? Pues bueno, voy a verlo desde ese punto de vista elevado de comprender al resto de personas y no de juzgar. Y así también, pues nuestra reacción, nuestra forma de gestionarlo va a ser muy diferente. Bueno, espero que te haya servido este consejo. Te animo, antes de terminar, a dejar en comentarios, si quieres que trate algún tema en concreto, qué te ha parecido estos vídeos, si te gusta este tipo de contenido, que hablo únicamente de uno o dos conceptos y que son un poquito más cortos para que te lleves el contenido aplicable. Si te han servido los ejemplos, si tú has vivido algo parecido y quieres compartirlo, cuantos más comentarios tengamos en este vídeo, más me animaré a seguir grabando contenido de este tipo. Te animo a dejar en comentarios lo que quieras que trate, tus experiencias, lo que consideres, ¿vale? O si te ha servido o no te ha servido. Recordarte, como siempre, regístrate en jsolerm.es porque ahí es donde vas a estar conectado con todo lo que hago, con todo lo que creo, con todo lo que imparto, gratis y de pago. Y ahí vas a poder acceder a todo. Y recibirás además 3 ángulos semanales para liderar mejor en correos cortitos que se leen menos de 2 minutos. ¿Vale? Nada más, compañero, compañera, hasta aquí el contenido de hoy. Espero que estés bien, que pases un buen día y nos vemos en el siguiente. Un abrazo y hasta pronto. Hasta luego.